Meh. 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 ¡Moo! ¡Moo! Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Ojalá que vayan llevando bien este curso. Yo ya comenzando con mi etapa de alergia, típica de esta época, de agosto, septiembre. Así que un poco resfriado, pero bueno, contento de compartir este nuevo tema que vamos a abordar con estas próximas clases, que tiene que ver con uno de los enfoques de planificación, de diseño, de gestión de proyectos más utilizados a nivel global, muy particularmente en todos los países que han recibido de una u otra forma la cooperación internacional al desarrollo desde la década del 70. Estoy hablando del enfoque del marco lógico, muy conocido, muy odiado por muchos, porque, vamos a ser sinceros, tiene algunas dificultades, digamos, para comprenderlo y después para poder utilizarlo de manera fácil y rutinaria de alguna manera, ¿no? Es decir, rutinaria en el sentido de poder utilizarlo en todos los proyectos en los que uno interviene. Pero bueno, la idea es desentramarlo un poquito, mostrar de qué va, vamos a ver que no es tan complejo y que si bien tiene muchas desventajas, también tiene mucha utilidad, ¿no? El enfoque del marco lógico está dentro de los enfoques de planificación que tiene que ver con lo que se conoce como enfoques de planificación orientados por resultados. Bueno, lo que vamos a tratar de ver en esta primera entrada es un poquito cómo surge este enfoque, cuáles son de alguna manera sus ventajas, desventajas, el contexto en el que se lo comienza a utilizar, para luego en otras clases, en otras entradas, podamos compartir un poquito más del proceso de uso de este enfoque de planificación. Entonces, una de las primeras cosas que debiéramos ver es que sobre este tema hay muchísimo material, hay muchísima bibliografía. Casi uno podría decir que pueden tomar este curso sin necesidad de escucharme ni de ver lo que yo voy a contar o compartir, porque si uno pone enfoque de marco lógico en Google aparecen cientos de tutoriales, cursos, manuales, guías, videos, es decir, hay muchísimo material. Es un enfoque que se ha utilizado mucho en la gestión empresarial también, entonces eso ha llevado a que sea muy, muy conocido y utilizado, ¿no? Lo cual no quiere decir que se utilice correctamente. Entonces, bueno, un poco la bibliografía que yo les recomiendo son básicamente estos tres manuales. Uno de ellos se conoce como Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Es uno de los más conocidos. Esta versión que yo les presento acá es una versión más contemporánea de la que originalmente generaron estos autores. Otro también de mucha utilidad tiene que ver con un sistema de metodologías preparadas bajo el enfoque del marco lógico para proyectos de nivel comunitario, es decir, para pequeños proyectos. Y el tercer documento, si bien es un poco viejito, yo lo pongo porque tiene 10 casos prácticos que pueden permitir ilustrar cómo se utiliza la metodología para la identificación, diseño y desarrollo de distintos proyectos, ¿no? Pero bueno, van a ver que en la bibliografía hay más material y, por supuesto, como siempre decimos, pueden pedirnos más material y con gusto se lo vamos a compartir. Como yo decía en la introducción, es uno de los enfoques de planificación más utilizados, digamos, uno de los enfoques que prácticamente todos los programas, proyectos, todos los planes, todos los programas que de alguna manera tienen financiamiento internacional están sesgados por el uso de esta metodología. Entonces es una herramienta, a mí me gusta pensar en las herramientas de planificación como un lenguaje, ¿no? Es decir, si yo tengo que ir a un país donde no se habla mi idioma,
y donde tampoco se habla inglés, si me quiero comunicar me tengo que aprender el lenguaje. Entonces, el lenguaje de planificación del marco lógico es el que más se utiliza. Entonces, si yo quiero jugar en esas esferas, jugar en esas ligas, poder acceder a los recursos que implican estos programas y estos proyectos para la comunidad con la que trabajo, no me queda otra que aprender a usar el lenguaje. Entonces, una de las cuestiones que vamos a decir es que es uno de los enfoques más utilizados, ¿no? ¿Por qué es un enfoque utilizado? Y es un enfoque utilizado porque surge para dar respuesta, sobre todo en lo que era la década del 70, década del 60, 70, principio de los 80, cuando había una fuerte cooperación internacional en los países en vía de desarrollo, surge como una forma de dar respuesta a programas y proyectos que estaban planificados de manera ambigua. Existían imprecisiones respecto a los logros que se querían obtener con esta intervención. También como eran poco claros los objetivos, sobre todo la cadena de objetivos y cadena de resultados, como hemos visto en la primera parte del curso, cambios de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, como no existía una clara relación de causalidad y una definición un poco generalista de estos objetivos, también la gestión del proyecto, el trabajo de quienes coordinan el proyecto era bastante poco claro, digamos, es decir, no existía ambigüedad respecto a la función gerencial de quienes estaban a cargo de estos proyectos. Y, en consecuencia, a la hora de evaluar los logros de la cooperación, los logros de estos programas de desarrollo, se veía que era muy difícil medir, porque como no se sabía con precisión qué se quería lograr, cualquier resultado iba a ser considerado exitoso, ¿no? Entonces, los mecanismos de planificación, que muchos le llamaban planificación tradicional, fallaban básicamente en estas cosas, ¿no? Entonces de ahí surge este enfoque que el primero que lo implementa es la Agencia Estadounidense de Ayuda al Desarrollo, USAID, que es muy importante, es muy fuerte, tiene muchísimos recursos y ha puesto muchos recursos en países en vías de desarrollo. Entonces ellos son los primeros en pensar este modelo de planificación que le llamaron marco lógico, y que después fue de alguna manera mutando o mejorándose. Una de las agencias que más lo ha utilizado a nivel global y que de hecho tiene muchísima experiencia y cursos de formación en este tema es la GTZ, que ahora se conoce como GIZ, que es la Agencia de Cooperación al Desarrollo Alemana, ¿no? Ellos desarrollaron este método de alguna manera con mejoras y le llamaron SUB, que es por las siglas, digamos, en alemán, que significa planificación orientada por objetivos o planificación orientada por resultados. De ahí ha surgido toda una escuela de planificación y que lo que hace básicamente es introducir a la matriz del marco lógico algunos otros elementos importantes que tienen que ver con la gestión de un proyecto. Básicamente lo que es utilizar distintas técnicas o metodologías para el análisis situacional, el diagnóstico, utilizar también distintas metodologías para hacer una mirada mucho más multiactoral, es decir, la herramienta de análisis de involucrados o mapeo de actores son herramientas que se introducen como un complemento y mejora a la matriz del marco lógico que había desarrollado la agencia americana. Finalmente, un poco en esta introducción, a mí lo que me gustaría resaltar es como cuáles son los principios que hay detrás de este enfoque, ¿no? Una de las cuestiones claves es poder encontrar una relación causa-efecto entre los distintos niveles de cambio, es decir, qué acciones, actividades, con qué insumos logran tales productos, cambios de primer nivel, estos conjuntos de productos que logran intervención, qué resultados quiere lograr, que son los resultados de los cuales el proyecto tiene que dar cuenta, responsabilidad del proyecto, y finalmente a qué cambios a largo plazo esta intervención quiere contribuir. La lógica de coherencia, la coherencia o consistencia lógica entre estos tres niveles de cambio es como el eje o la base central del enfoque del marco lógico, y como lo hemos visto en el enfoque de teoría del cambio también es uno de los elementos centrales, ¿no? El marco lógico lo podemos definir de dos grandes maneras, uno como una herramienta de planificación y otro como un enfoque de planificación, es decir, como un método. Entonces vamos a verlo como un método durante el curso, pero lo más importante es entender
que a la hora de la gestión del proyecto tenemos muchas otras herramientas que utilizar para hacer que este enfoque, que suele ser estructurado y rígido, sea mucho más flexible. Es decir, vamos a utilizarlo más finalmente en la práctica como una herramienta que nos permita sintetizar una intervención y no tanto como un método de planificación en sí mismo. Una de las cuestiones claras que me gustaría dejar en esta primera introducción a la temática es pensar que los tres elementos básicos que trata de enlazar el enfoque del marco lógico es la etapa de diseño, la etapa de preparación del proyecto, con la etapa de ejecución o el momento de la ejecución y con la evaluación o seguimiento del proyecto. Es decir, es una herramienta que nos permite vincular lógicamente, con consistencia lógica, todo lo que es la etapa de diseño, la etapa de ejecución y la etapa de evaluación. Esto básicamente, para presentar como ideas principales, requiere de que nuestra intervención tenga claridad sobre lo que quiere lograr y cómo lo va a lograr en sus distintos niveles de cambio, saber cómo vamos a hacer un seguimiento de esos logros, entonces requiere de un sistema de indicadores que nos permita evidenciar en qué medida esto se está logrando, y finalmente nos obliga a pensar en y a ser explícitos los supuestos de la intervención, es decir, qué condiciones deben estar dadas para que este proyecto sea exitoso, sea viable, y qué condiciones o situaciones habría que evitar, que es lo que conocemos como riesgos, para que este proyecto no fracase. El enfoque del marco lógico, como habíamos visto, tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas. Comencemos por las ventajas. El enfoque del marco lógico tiene como ventajas que nos permite justamente estructurar y organizar nuestro trabajo. Nos obliga, de alguna manera, en el campo de las ciencias sociales, que solemos ser un poco ambiguos, a concentrarnos y a tratar de definir los componentes, cada uno de los aspectos del proyecto. Por otro lado, el hecho de que nos permita sintetizar y organizar lógicamente un proyecto nos permite comunicar fácilmente ese proyecto entre múltiples actores. Otra de las ventajas que tiene es que nos fuerza de alguna manera a ser precisos a la hora de definir supuestos críticos o supuestos y riesgos que podría tener el proyecto, lo cual ayuda a construir viabilidad desde un punto de vista estratégico, nos permite definir indicadores o nos obliga a definir indicadores de manera tal que podamos evidenciar o saber cómo es que este proyecto está logrando lo que se pretendía lograr, y finalmente nos obliga a pensar en productos muy específicos de cada una de las acciones que nosotros generamos, ¿no? Haciendo que el proyecto esté mucho más aterrizado y concentrado en la realidad donde vamos a intervenir. También nos permite, cuando hacemos evaluación de muchos proyectos, supongamos que un programa hace una convocatoria amplia y hay más de 1000 proyectos, el enfoque nos permite comparar fácilmente a través de las matrices las ventajas de cada uno de los proyectos y elegir los proyectos que están mejor formulados, ¿no? Es una de las ventajas que tiene. Y finalmente es el enfoque más utilizado, como decíamos antes. Entonces esto hace que de alguna manera todos estemos hablando un lenguaje que es un lenguaje universal de planificación, ¿no? Me animaría a decir que el enfoque del marco lógico es hoy, incluso después de mucho tiempo, el lenguaje universal de planificación, el que más se utiliza. Las desventajas tienen que ver también con las cuestiones que habíamos dicho. Es un enfoque bastante estructurado, rígido, y eso hace que muchas veces se lo use de manera mecánica y no realmente como una herramienta de gestión de una intervención. Acá entra un poco en competencia la idea de pensamiento estratégico, un enfoque pensado para contextos que son entendidos como contextos vulnerables, cambiantes, respecto de un enfoque de marco lógico que está pensado para contextos estables, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco el juego que uno haga de la herramienta. Podría usarla como una etapa final del proceso, pero en la etapa de diseño adoptar actividades y estrategias propias de otros enfoques mucho más flexibles, ¿no? Otra de las desventajas tiene que ver con que esta condicionante o esta forma estructurada del enfoque suele limitar la participación de diversos actores, sobre todo aquellos que no tienen herramientas, digamos, para poder participar en esquemas de planificación bastante complejos. Entonces muchas veces esto hace que se lleve básicamente la matriz como una herramienta para ser llenada y limita todo proceso de participación. En consecuencia,
caemos al error que justamente el enfoque quiere evitar, que es proyectos mal formulados, pobres, sin participación de los vecinos o de los pobladores, con objetivos poco claros. ¿Por qué? Porque no han sido usados como debiera ser, ¿no? Entonces, uno de los requisitos, que es una limitante, es que este enfoque requiere que los actores que van a estar involucrados en el proceso de planificación se capaciten, se formen en el uso de esta herramienta, que es justamente lo que vamos a tratar de hacer en las próximas clases, en las próximas conversaciones que tengamos a través de este medio. Así es que espero que les guste y nos estamos viendo. Por favor, vean la bibliografía que les estamos compartiendo, porque es importante para poder comprender los siguientes temas en torno a este enfoque de planificación. Nos vemos en la próxima. Chao.